¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Bueno, señores, continuamos con el sol de la mañana desde el nuevo edificio del Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo. Estamos aquí en la avenida 27 de febrero. Estamos después de la Núñez de Cáceres, como si fuéramos a la Plaza de la Bandera. De hecho, si venimos desde el centro de la ciudad, tenemos que dar la vuelta en U. Ahí en la Plaza de la Bandera para devolvernos hasta el edificio al lado de Promipyme del Defensor del Pueblo, que está después de Promipyme. Cuando uno ya ha dado la vuelta antes de Promipyme, antes. Al lado, antes de Promipyme. Lo ideal es, si viene de este a oeste, que hagas el retorno en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y antes de llegar a Promipyme, ahí al lado, ahí mismo. Sí. Sí, así es. Bueno, entonces, señores, vamos a conversar ahora con Rosa María Suárez. Ella es la coordinadora de la Ruta de los Derechos del Defensor. Aquí está Miguel Puello y Sandra Nogue. Puello es segundo suplente del Defensor del Pueblo. El segundo suplente. Y defensor delegado. Y Sandra Nogue es mediadora. Entonces, empecemos para conocer cómo es que se coordina la ruta de los derechos del Defensor del Pueblo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un espacio de educación, espacio ciudadano. Se acerca el micrófono, sí. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, la Ruta de los Derechos es exactamente una iniciativa que se enmarca en la estrategia del Defensor del Pueblo, que concibe que mientras más educación, más derechos. Si la gente realmente reconoce y conoce sus derechos, está en mejor condición de poder exigir esos derechos. Si conoce además los mecanismos con los cuales puede hacer efectivo ese derecho. La Ruta de los Derechos es una iniciativa que pretende llegar a las provincias del país con una feria de los derechos, con un espacio durante todo un día de una celebración en esa comunidad, creando conciencia en la población estudiantil, en los actores fundamentales gubernamentales de esa provincia, en los estudiantes del nivel medio y universitario, en las mujeres emprendedoras, en los privados de libertad, en las fuerzas vivas de esa comunidad, de forma tal de que primero se promueva el derecho, se conozca y se reconozca cuáles son los derechos fundamentales. Segundo, que pueda servir durante todo ese día en acercar los servicios del Defensor del Pueblo en esa provincia. Y tercero, como explicaba Laura, que se promueva la participación, el compromiso mediante el voluntariado. Entonces, si nosotros tenemos una actividad intensa durante todo un día en esa provincia que iniciaría con una caminata, en la provincia, en los municipios es muy fácil movilizar la banda de música, los estudiantes de las escuelas, que puedan transitar por las calles centrales de esa comunidad y que estos jóvenes porten pancartas que hagan alusión al derecho, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, todos los derechos que ustedes han pasado toda la mañana en promover. Que además esté encabezada esa caminata por las calles centrales, por las autoridades, que la gente pueda identificar quién es ese que es sujeto obligado de garantizar ese derecho. Que pueda continuar con un diálogo del Defensor del Pueblo con las autoridades locales en la gobernación, donde esto que se ha hecho en el día de hoy se pueda realmente promover la institucionalidad
que continúe con un diálogo con las mujeres emprendedoras, con las juntas de vecinos, en ese diálogo abierto de cuáles son las problemáticas fundamentales, dónde están las limitaciones en ese ejercicio del derecho, y que después en la tarde se pueda tener un diálogo con los estudiantes, con esas universidades descentralizadas que están en el nivel local, y que finalmente concluya en el Parque Central, si es en Santiago, en el Monumento, si es en cualquiera de las comunidades, como un acto festivo, pero además con carpas específicas donde se pueda estar proviendo de algunos de esos derechos fundamentales. O sea, que el defensor del pueblo lo que hace es que conecta al ciudadano, sujeto de derecho, con la administración, sujeto de obligación. Y en ese rol del defensor del pueblo se garantiza al final del día una actividad que puede ser una actividad cultural, pero además donde se afiancen ese conocimiento y esos derechos. El éxito de esa actividad realmente se garantiza si hay un trabajo previo en esas provincias con los estudiantes. Si a nivel en los estudiantes pudiera estarse haciendo un trabajo con una metodología ya estructurada para que los profesores, los docentes, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajen con estos jóvenes algún tipo de derecho. Si yo voy a trabajar con mi joven y decidí trabajar la seguridad alimentaria, en ese diálogo formativo, ese docente facilita herramientas que desde la experiencia los jóvenes puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. ¿Qué tú comes? ¿Qué se produce en esta comunidad? ¿Dónde está la limitación de eso? ¿Cuál es el valor calórico, energético que tienen estos alimentos? Si eso se hace previamente, y esa labor docente se culmina en esta ruta del derecho, en esta presencia del defensor del pueblo en esa provincia, bien, incluso se puede reconocer aquellos esfuerzos que se hagan en esa relación enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes que puedan darle una salida a ese ejercicio. Hablemos un poquito de la mediación entonces. ¿Cómo se produce lo de la mediación? Hola, muy buenos días. Antes que todo, a ustedes y a quienes nos sintonizan. Bien, antes que todo, permítanme explicar un poquito lo que es la mediación. Es un término muy conocido, podríamos tomarlo como que todos entendemos. Sin embargo, vale la pena decir que la mediación es un recurso, un instrumento, una herramienta para la resolución y la gestión pacífica de conflictos. Perdón, ¿usted es Sandra Nogui? Sí. Sandra Nogui, perfecto. Sí, hola, Sandra Nogui. Entonces, nosotros en el Defensor utilizamos la mediación para apoyar nuestras dos líneas estratégicas, nuestras dos áreas sustantivas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con educación y por el otro, garantismo. Ya ustedes tuvieron por aquí ambas áreas, así que conocen un poquito de lo que estamos hablando. En términos de educación, ¿qué hacemos? Hacemos seminarios, talleres, diplomados en diferentes temas. Resolución de conflictos, mediación, negociación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos toda una estrategia interna en la que inclusive están las mesas comunitarias de justicia, que vamos a verlas ahora, pero además tenemos toda una serie de acuerdos con universidades, con la Asociación de Directores de Centros Educativos, con las casas comunitarias de justicia que también dan mediación y nos apoyamos en ellos, totalmente convencidos de que la educación es el elemento esencial para la reconstrucción del tejido social. Es decir, si nosotros queremos contribuir con la cultura de paz y nosotros queremos cumplir con nuestra corresponsabilidad en la construcción de la cultura de paz y bajar todo lo que tiene que ver con los niveles de violencia, tenemos que educar y por eso lo hacemos desde ese ámbito. En el otro, que es el garantismo, entonces utilizamos la mediación como una herramienta misma, es decir, aquellos casos que llegan aquí y que cumplen con los requisitos que son de nuestra competencia en los que podemos mediar, nosotros mediamos. Obviamente no todos los casos se pueden mediar y estamos limitados además por nuestras competencias, pero siempre que podemos
e inclusive en casos en los que no podemos mediar, tratamos de por lo menos, y hay un alto nivel de conflictividad social, tratamos de impactar estableciendo mesas de diálogo. ¿Cuál es el nivel de porcentaje de efectividad de esa mediación, aproximadamente? Bueno, nosotros hemos tenido poca experiencia, la verdad, porque la mediación en República Dominicana no es una herramienta que usualmente tengamos a mano. De hecho, en los tribunales todavía hay mucha resistencia a la mediación. Los profesionales del derecho estamos preparados siempre para litigar, no para mediar. Entonces, las personas no conocen el instrumento y obviamente también hay mucha resistencia en términos de mediar. No, mediar puede cualquiera, o la mediación es sentarse a negociar, pero si las partes no quieren, entonces eso no funciona. Precisamente eso es lo que hacemos, tratar de educar en la importancia que tiene esa herramienta, pero además lo efectiva que puede ser. Y sí, hemos tenido casos muy importantes y que hemos mediado y que ha sido todo un éxito, como el caso de la indexación de los salarios de maestros jubilados y pensionados, que fue parte de una mediación. ¿Eso fue con Inavima? Exactamente. Se logró, ahí hubo una mediación y se logró Sí, un acuerdo. y se logró un acuerdo. En un principio se utilizó, fue una estrategia interna muy inteligente del secretario y del equipo legal, que primero utilizaron la judicialización, o sea, accionaron judicialmente para mover y acabar con la inercia del sistema, que obviamente se resistía a la acción, y bueno, luego se estableció la mesa de diálogo, se medió y fue todo un éxito. Bueno, vamos a escuchar. Tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. A Miguel Puello. A propósito de esta ruta de los derechos, Sí. el año pasado yo estuve en Colombia y viví una experiencia extraordinaria allá en el fuerte Tolemaida. Ellos tienen lo que se llama una pista de derechos humanos. Tienen unos casos allí interesantísimos. Actualmente sé que el Ministerio de Defensa está trabajando para crear una pista de derechos humanos aquí en República Dominicana. Quiero saber si se han acercado a ustedes. ¿Qué es una pista de derechos humanos? Bueno, allá hay unos casos muy particulares. Tú sabes, por el tema de la guerrilla, regularmente se daban violaciones de derechos humanos. Es la creación de casos específicos que se dan cotidianamente. Hacen, digamos, escenografía de los casos, casos reales, y aquí se van a hacer, sobre todo por los casos que pasan en la frontera, y con características dominicanas. Entonces, quiero saber si ustedes están jugando un rol en el desarrollo de esa pista de derechos humanos, si se han acercado a ustedes. ¿Qué ha pasado? No conozco, no creo que estemos jugando en ese momento un rol, pero sí la estrategia que estás haciendo referencia en la Ruta de los Derechos se incorpora. Hay una obra de teatro que se hace en esa Feria de los Derechos, donde la gente escenifica, la gente entiende esa lógica. Es más digerible. Conecta mejor, desde la reales, experiencia con los ciudadanos, pueden entender mucho mejor de qué estamos hablando. No la gente es hay que graficarle las cosas. Sino desde un caso en particular, la gente puede identificarse y comprender mucho mejor exactamente de qué se habla cuando se habla de la violación de un derecho. Bueno, pues escuchemos a Miguel Puello. Bueno, desde temprano lo estaba esperando, maestro. ¿Qué es lo que pasa con el defensor suplente? Vamos a ver... el defensor del pueblo, adelante, Puello, ¿por qué lo está? No, la bienvenida es, primero que recuerde, diga qué significa su posición, las mesas, después el señor inquisidor entra en acción. Perdón, porque el maestro me dio la palabra. No, usted la tomó abiertamente, caballero. Estamos esperando porque queremos respuesta de las mesas comunitarias, voluntarias, que nos llamó una persona desde Cristo Rey y nos dice, qué sé yo, como que no han recibido ese respaldo, ese apoyo del defensor del pueblo a estas mesas comunitarias. Me gustaría saber que si eso es cierto, qué pasa o qué se puede hacer. Buenos días. Gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio del programa El Sol de la Mañana y al mismo tiempo agradecerle la oportunidad de poder explicar, en primer lugar, qué son las mesas comunitarias. Y luego entonces respondo a esa inquietud. Las mesas comunitarias surgieron como resultado de un proceso de discusión con el liderazgo comunitario y social
en la República Dominicana. Fue una iniciativa que nació de la sociedad de manera muy particular con el liderazgo comunitario en la zona norte a partir del 11 de octubre del año 2021. Apenas teníamos 3 meses de haber sido juramentado como miembro de este órgano constitucional y de inmediato, Y te pega el micrófono. okay, nosotros, a la luz de esa sugerencia y de esa inquietud que surgió en el seno del liderazgo social y comunitario, lo hicimos el análisis comparativo del eje de construcción de ciudadanía que está establecido en el Plan Estratégico 2021-2027 del Defensor del Pueblo. En efecto, el eje número 1 de construcción de ciudadanía y de participación de ciudadanía se encuentra establecida en ese eje. Por tanto, entendimos que se abría la brecha para comenzar a organizar a la población para que tenga una participación de manera activa en la búsqueda de solución de los problemas fundamentales que afectan a nuestras comunidades y acompañar al defensor del pueblo en el cumplimiento esencial de su función de salvaguardar los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Hoy nosotros estamos presentes, el defensor del pueblo hoy está presente en 14 provincias del país. En mesa comunitaria, te dice. No, en 14 provincias del país con mesa comunitaria. Sí. Y en 52 municipios del país. En el mes de octubre, nosotros vamos a estar presentes en 72 ¿Y entonces municipios. cuál es la falta de apoyo? Entonces, ¿a qué se refiere? 72 municipios. Entonces, hoy teníamos 504 miembros de las mesas comunitarias que son voluntarios. Voluntarios. Que han decidido acompañar al defensor del pueblo. Fue un miembro que me escribió de Cristo Rey. No reciben salario del defensor del pueblo. Y el día 26 de enero, el compañero Pablo Ulloa anunció públicamente que a los miembros de las mesas comunitarias se le otorgaría un carnet de identificación para representar a las mesas comunitarias en sus respectivas demarcaciones territoriales y entregarle unos 10,000 pesos. 10,000 pesos no es una suma significativa, pero que la recibimos como un aliento a la falta de recursos que ayudan en las reuniones, en un pasaje y esa cosa. Y entonces, eso aún no se ha podido cumplir. Y un sello también. Ese es el problema. El amigo está preocupado por los 10,000. Tengo la Allí los 10 te lo van a dar, tranquilo. Tengo la información. Tengo la información de que realmente Pablo Ulloa no tenía conocimiento de que eso no se estaba ejecutando y que instruyó al equipo de finanzas, al equipo de planificación y a todos los mecanismos que tienen que ver con eso para que en el más breve plazo se le dé cumplimiento a ese compromiso que públicamente se hizo a los miembros de las mesas comunitarias y que están preocupados. Ahora bien. Yo quiero decirle. Ahora bien. Le deben 3 meses a Nayib de esos 10,000. Bien, ante la preocupación de Nayib por la mesa. Oye, no relajes que tú conoces el comunitario de Cristo Rey. No, pero no es amigo tuyo. Esa gente son todos Apellido Chaede. No, es más amigo tuyo. No, porque tú estás haciendo un reclamo justo. Claro. Yo me voy un poco más lejos. El seguimiento a esas mesas, a esos comunitarios, ¿a quién se le entregarán los 10,000? Porque si bien es cierto que no es un salario, que es algo simbólico, es una erogación pública y debe haber un retorno en el servicio. Eso es lo primero que hay que verificar. Una vez ya estén identificados esos pagos para que el defensor del pueblo no vaya a botar su cuarto. No, el mecanismo que se ha establecido para esos fines es el siguiente. Se le va a entregar a los coordinadores de la mesa comunitaria mediante un sistema de ventanilla de aquí en el defensor del pueblo. Es decir, se le va a entregar a él. Pero ese dinero lo va a ser utilizado. Auditable. Sí, va a ser utilizado en las reuniones, las labores de desarrollo del pasaje. Para que tenga movilidad. Ahora, ese dinero, esa justificación del gasto de ese dinero, ellos deberán hacerlo mediante la presentación de factura. Y el sello de que no tienen sello. No tienen sello porque aquí tenemos una discusión en torno al problema de si usamos o no las topologías
del defensor del pueblo. Sí, hay complicaciones. Entonces, Eso es complicado. Entonces, Pueden votar por hacer carta a los locos ahí. estamos discutiendo, Ya, y pedí incluso. estamos discutiendo, y yo particularmente que soy el responsable de la creación de la mesa comunitaria, tengo una solución alternativa a ¿Cuál ese sería? problema. ¿Cuál? No. Crear un logo que identifique a las mesas comunitarias. especial para las mesas. Específicamente para la Exacto. comunitaria. Que diga En mesa su- comunitaria Cristo Rey. Cristo Tenga Rey. lo del defensor del Exacto, de la Buena demarcación iniciativa. Esa es una territorial buena X, iniciativa. con un sello y que ellos puedan hacer la representación En su territorio. en su territorio. Correcto. Porque Eso mira, estamos. como hay muchos comunitarios, la gran mayoría, Salió a la izquierda. gente como esa que le escribieron allí, Sí. que son nobles, que son trabajadores, que se señores. ocupan por la comunidad. Hay un grupo de gente disfrazado de Gracias. comunitarios que son grupos de vividores. Y se lo digo porque yo conozco, porque Bueno. soy político, y hay gente que van disfrazados y es atracate que va. Gracias. No, pero nosotros tenemos un mecanismo de depuración interna. Don Miguel, Nosotros tenemos. Miguel dice aquí que parece La que gente hubo una trabaja. confusión. Que Gracias, repita sí. si es a cada comunitario o los 10.000 No, pesos no, a cada mesa. No, es a las mesas comunitarias. Ah, ya la Es mesa. una por barrio. Una Sí. por barrio. No, una por mesa. Una por mes. Pero, por ejemplo, Cristo Rey, que es un Tiene barrio una. bastante grande. Sí, sí, ¿Cuántas tiene- mesas tiene? No, ahí tiene. No, en la circunscripción 2, ahora mismo hay 2 mesas comunitarias. Para toda la circunscripción. No, ahora mismo hay 2. Para toda la circunscripción, porque se constituyen en estos lugares Claro, que son claro. circunscripciones electorales, Bueno, se constituyen son por buenas bloques. Casi Por bloques. 280.000 Gracias. Habitantes. Entonces, Gracias. se le va a entregar al coordinador de la mesa. Ok. Y estos tendrán entonces que responder ante el defensor del pueblo por el gasto de ese dinero. Una vez que se ha gastado ese dinero, se va a ir reponiendo paulatinamente. Es como una caja chica. Exactamente. Es una caja chica. En Una caja función chica. Bueno. de su gasto. Bueno, pues gracias a Miguel Puello, a Sandra Nogue y a Rosa María Suárez